Vamos a dar inicio entonces. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Me alegro mucho de verles de nuevo. Hoy jueves 10 de julio, esta es la cuarta sesión de Minga Coca, Palabras Hoja para Cuidar el Sur. Y con esta sesión daremos finalizada la segunda semana de este encuentro. Recuerden que son 5. Espero que haya sido bueno para todos vosotros. Mi nombre es Eugenio Figueroa, yo soy director de Fundación Loveriana. Los invito a visitar la página y el Instagram. Ahora los vamos a escribir por ahí por el chat y así pueden ver los distintos proyectos que estamos haciendo, dentro de ellos una biblioteca en el sur de Chile y otros trabajos de investigación que están bien interesantes, ¿ya? Así que si quieren apoyar o colaborar, pueden meterse, a ver, lo voy a escribir en el chat, ¿dónde está el chat? Acá, fundacionloveliana.org o el Instagram Fundación Loveliana, ¿ya? Bueno, para quienes no han podido conectarse a algunas sesiones, recuerden que tenemos un repositorio listo, que es un Google Drive, una carpeta ahí para que puedan ver las sesiones grabadas. Adicionalmente, también armamos una carpeta de recursos, donde estamos dejando distintos documentos, libros, artículos. Cualquier persona puede subir, como también puede bajar, descargar estos archivos. Así que los invito a participar en eso también. Jime o Alex, es que pueden ponerlo en el chat, sería bacán, yo no lo tengo a mano, los links a esas carpetas. También formamos un grupo de WhatsApp, están invitados, esto es para poder seguir tejiendo hacia más adelante en torno a la coca. Y bueno, sin más preámbulo, quisiera dar por iniciada la sesión de hoy. Van a presentar 3 personas y vamos a comenzar con Natalie Jiménez. Ella es de Colombia y en la actualidad Natalie es representante legal de la Asociación Amazona con sede en Mocoa, Putumayo, y desde allí se promueven escenarios y proyectos en educación ambiental, salud integral, reconversión económica, conservación y defensa del territorio andino amazónico. Asimismo, Natalie dinamiza el enlace ambiental del Comité Nacional de la Red Nacional de Agricultura Familiar, RENAF. Ha asesorado el área de sustentabilidad económica de la Agencia para la Reincorporación y Normalización ARN en Putumayo. Durante 10 años fue profesora de carrera e investigadora de la Universidad del Rosario como politóloga y creó el proyecto Prácticas de Bienestar como transformadoras sociales y el semillero de investigación Acción Política del Bienestar. Natalie, muchísimas gracias por estar acá. Te dejo el micrófono y bienvenida. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Y bueno, agradecido también el territorio del Putumayo por poder compartir con ustedes en estos minutos una de las experiencias que hemos tenido justamente con la hoja sagrada, el Esh, según la lengua nasa. Y quisimos pues priorizar esa experiencia porque ha sido para todos los que participamos pues muy profunda y muy reveladora y muy esperanzadora al mismo tiempo alrededor de esta hoja sagrada que, como ya han podido seguramente ver en el resto de conversatorios, pues ha sido satanizada y ha estado pues inmersa en este flagelo del narcotráfico durante tanto tiempo, ¿no? Entonces, yo quisiera empezar hablándoles del pueblo del sueño, que es el pueblo Nasa. Y ellos tienen algo muy bello y es que desde el sueño ellos toman decisiones, concertan acciones que necesitan tener muy claras para materializar. Y lo que quiero hacer con esta presentación es un poco contarles esa historia, pero también recurrir a su cosmovisión. Creo que es muy acertada y muy reveladora también en relación a esta hoja sagrada y las conexiones que teje en el territorio y en las relaciones pues humanas también. Entonces, lo primero que quisiera como traer dentro de esa cosmovisión es que para los Nasa despertar significa volver a hacer conciencia para retomar el camino. Es decir, para volverse a embarcar en la espiral de la historia. En alguna medida coincide con volver a pasar por el corazón, que es la etimología de la palabra recordar, ¿no? Y entonces, para recordar y despertar, ellos
recurren al sueño. Y quiero hacer esa primera observación para empezar la historia. Y es que efectivamente, a través de un sueño, hace un año y medio aproximadamente, TENSA, la autoridad espiritual del pueblo Nasa, de 8 comunidades del pueblo Nasa que se sitúan acá en el Putumayo, sobre todo en el Bajo Putumayo, tuvo un sueño y ese sueño, perdón, le mostraba a una persona, a una mujer, que no era NASA, pero que tenían que buscar. Tenían que buscar porque iban a empezar un proceso muy importante, dada una sentencia, la 370, de una consulta previa que había que hacerles y que no hicieron en su momento al pueblo Nasa en un evento de erradicación forzada que ocurrió hace unos ya casi 4 años. Y entonces en esa sentencia dan todas las condiciones el gobierno para que el pueblo Nasa justamente primero identifique las, pues todo, digamos, las, ¿cómo se llama eso? Las amenazas, pues, las amenazas que recibieron en relación a esa erradicación forzada por parte del Ejército Nacional eran poder evidenciar cómo se habían afectado las poblaciones, pero también el territorio frente a esa llegada repentina del ejército y en 8 comunidades del pueblo Nasa. Y también tenía como misión esa sentencia de, aparte de identificar las agresiones, esas afectaciones que recibieron por la reeducación forzada, también que sirva para entonces como pueblo NASA proponer una salida a esa economía ilícita de la cual depende la mayoría de población de esas comunidades en su momento. Y frente a eso, pues ellos necesitaban recurrir a personas que les pudieran acompañar en ese proceso, que pudieran respaldarlos en la elaboración de ese plan de vida, también a nivel de la reconversión que podrían pretender hacer económica respecto a esa presencia pues de los cultivos de uso ilícito de base de coca. Pero necesitaban que fuera una persona que la autoridad espiritual pudiera aprobar, ¿sí? Y en ese sentido, por la cosmovisión NASA, pero también supongo pues porque el universo también ordena las cosas, me contactaron porque, como lo mencionaban en la presentación, desde la Red Nacional de Agricultura Familiar, hemos venido acompañando desde el 2018 en el Putumayo procesos de reconversión económica, de fortalecimiento de economías populares, de recuperación de las semillas nativas y criollas en el territorio y buscando pues fortalecer esa agricultura familiar, campesina, étnica y comunitaria en los territorios del Putumayo. La RENAF, que es la red que menciono, está presente en todo el país de Colombia, pero pues en el Putumayo desde el 2018 comenzó a hacer presencia. Y frente a ese proceso que ya habíamos adelantado, pues el voz a voz, supongo, llegó a algunas autoridades del pueblo Nasa, algunas autoridades políticas, y pusieron en consideración ante las otras autoridades y por supuesto la autoridad espiritual si la RENAF, no siendo parte de un proceso de la comunidad NASA, pero con un proceso en el territorio que necesitaban o que era acorde a lo que estaban buscando con esta sentencia, pues sí era posible llamarlos a participar de ese proceso.
y ahí es donde viene el sueño. Entonces, la autoridad espiritual les dijo, después de los rituales pues que tienen el pueblo Nasa, que inducen a esos sueños reveladores y claros, pues, que era una mujer la que tenía que estar acompañando. Esa persona era una mujer, y era una mujer que ya estaba en el territorio, no era NASA, bueno, etcétera. No era solo yo una de las personas, digamos, que estaba en consideración de las comunidades, había otras personas que también han hecho procesos muy valiosos acá en el territorio. Y cuando me dicen, simplemente pues yo digo, pues estamos a su disposición si la autoridad espiritual considera que somos el proceso que puede acompañarles con todo el gusto, acá estamos. Para poder tomar finalmente esa decisión y que el sueño confirme y reafirme esa revelación, digamos, o ese indicio, ¿no? Hicieron como comunidades con sus autoridades políticas y toda la consejería del pueblo Nasa sus rituales, que también llaman mambiaderos. Es un ritual hermosísimo que pues, más adelante podré contarles en detalle, pero es un ritual que induce justamente a que el sueño comience a despertar y a mostrarnos esos caminos muy claros hacia dónde es que hay que direccionar la intención y con quién. Y entonces cuando yo les dije que estaba a disposición con el equipo pues que tenemos aquí, ellos dijeron, bueno, vamos a consultarlo con el ritual y la autoridad espiritual y te confirmamos. Yo, ok. Y unos 5 días después me confirman que está decidido que vamos a ser nosotros los que acompañemos ese proceso. Y entonces, pues allí empieza una invitación que se vuelve ya parte pues de, del corazón y también de pues todo el ejercicio de acompañamiento que hacemos acá en el territorio. Y lo primero que nos piden hacer como personas que venimos de afuera, pues que estamos en el territorio pero no tenemos la cultura, la cosmovisión NASA, es entrar en el ritual de mambiadero de los NASA. Y por supuesto, bueno, es algo, aquí en el Putumayo pues solemos mambear ¿no? con el mambe y el ambil. Ya pues tenemos esa práctica instalada en nuestro hacer y sentir, pero el ritual NASA es bien distinto. Y nos podíamos quedar 12 horas, amanecer, sentados en una línea, recibiendo con cierta metodología muy puntual, muy estricta, de las manos la coca, la hoja de coca, y se mambea con la hoja de coca. El mambe, lo llaman mambe, es la piedra de cal que quema, que es blanquita, y hay que probarla con ese mambe, con la cal. Y luego empieza todo un ejercicio de recibir las plantas amargas, las plantas dulces, el tabaco si hay que limpiar y si hay que prender 5 tabacos seguidos hasta que limpie toda la energía, pues se hace y no hay forma pues de decir no, no quiero o ya no puedo más. Es, es una invitación a persistir, a estar con toda el respeto y el cuidado pues que tiene la autoridad espiritual allí que guía y que acompaña y sus acompañantes. Pero sin duda cuando empezamos ya a entrar en esos rituales, de nuevo es lo primero que le piden a las personas que entramos a acompañar. Y siento que también es una forma de medir, ¿no? Hasta qué punto la voluntad de ser parte, de entender los procesos, de hasta qué nivel hay ese respeto y esa comprensión por esa ritualidad, eh, pues hace que podamos continuar en el ejercicio. Y para ellos pues siempre nos han dicho
muy gratificante ver que los acompañamos hasta lo último. Había que hacer más rituales antes de entrar con las comunidades, durante, después, 15 días seguidos sin parar, y digamos que es una experiencia exigente, pero demasiado poderosa para entender que justamente el sueño comienza a aparecer también en los que comenzamos a pasar por esos rituales y a revelarnos muchísimas, digamos, eh, claridades respecto a nuestra vida, pero también nuestras relaciones con el territorio y con el proceso que estamos haciendo con ellos. Y es así que finalmente pues hicimos esta experiencia. Es una experiencia que dura 1 año y medio, sigue en curso, porque pues toda la implementación de todo el ejercicio que hicimos con las comunidades debe empezar este año. Y aquí en Evidencias, ahora sí, voy a entrar en un poco lo que logramos hacer con las 8 comunidades del pueblo Nasa, que están ubicadas, puedes bajar la diapositiva, están ubicadas en los municipios del Bajo Putumayo, específicamente están en Villagarzón, en Puerto Asís, en Puerto Guzmán, en Puerto Caicedo, y allí pues sin duda la situación de estos territorios pues es muy precaria, no solo por este flagelo del narcotráfico, sino también pues porque han sido poblaciones donde el extractivismo agrario y minero pues ha estado allí permanentemente. Entonces, pues sin duda, lo primero que quisiera aquí compartirles es lo importante que es para los Nasa justamente el ESH, esta planta sagrada. Para ellos el espiral es su forma de entender, es su cosmovisión, de entender qué es lo prioritario. Y en el centro siempre han ubicado, siempre está la hoja sagrada. Y alrededor ya después pues se habla del territorio NASA y por último de la comunidad NASA. Ella es la semilla, es el punto de inicio, de origen de todo el resto de acciones que pueden estar allí entablando en el territorio. Y por eso, a pesar de que se volvió, pues por supuesto, un negocio como el único posible y rentable en la zona, aún gracias a estos rituales, a toda esta eh, espiritualidad que se sostiene en las chagras, en las chagras NASA, eh, es que la hoja sagrada, esa que no recibe glifosato, esa que no se envenena, esa que se cuida porque es medicina, está muy salvaguardada en muchas de esas comunidades justamente. Y las 4, digamos, pilares de esa plan, de esa visión, de esa ley de origen NASA, pues están allí también, ¿no? El plano físico, el plano eh, cultural, lo cosmogónico y lo espiritual. Todo lo que ellos hacen o piensan o dicen debe girar en torno a esos 4 pilares, y a partir de esos 4 pilares también construimos pues esas formas de repensarse, de resentir, de reconstruir esa cultura y de fortalecerla de manera saludable, sostenible y soberana para la comunidad NASA. La siguiente. Durante todo ese 1 año y medio, pues estuvimos aquí, simplemente quise compartirles imágenes, tuvimos que hacer muestras justamente, tomas de suelo, de agua, para evidenciar la afectación del veneno pues que llegó a las plantaciones, pero obviamente también al territorio, a los niños, a las niñas, a las madres gestantes, a los adultos mayores. La siguiente. Eran aproximadamente unas 600 personas, sumando pues las 8 comunidades que menciono, y todas muy convencidas de que había alguna otra manera de resignificar y de reivindicar el ESH, la hoja sagrada, a pesar de que eran conscientes pues
de la precariedad que había generado, la precariedad económica que había generado y que sigue generando pues ese negocio. La siguiente. Entonces ahí hay imágenes de todos los lugares en los que estuvimos conversando con las personas, con los NASA, lo que comenzamos a construir, las evidencias de las agresiones. Tratamos de hacer siempre todo desde lo lúdico, desde un lenguaje fraterno y muy respetuoso. Hay algo pues que también es importante mencionar, sigue, es que pues también son comunidades que tienen presencia de grupos religiosos que, que nos causaba pues sorpresa en el sentido en que son grupos religiosos que están ayudando a preservar la cultura nasa, por ejemplo, la lengua nasa. En una de las comunidades son realmente los que están tratando de que la lengua nasa no se pierda, pero al mismo tiempo prohíben hacer los rituales espirituales de los nasa. Entonces, frente a esa contradicción, pues nos encontramos justamente entendiendo, ¿no? Cómo recuperar esa cultura, esa lengua, ese tejido, pero tratando también de entender que la ritualidad y esa espiritualidad nasa es la que sostiene finalmente a toda la comunidad y al territorio nasa. Y eso pues fue bastante retador en muchos escenarios. Adelante. Entonces, evidencias para mostrarle al gobierno justamente que sí hubo eh, agresiones de tipo psicológico, físico, a nivel del territorio, no era solo la planta arrancada a la mala y dañando el resto de cultivos, sino también todo el impacto que genera que lleguen de esa manera el Ejército Nacional ante poblaciones de niños y niñas y personas que quedan también con esa memoria de violencia y agresión. Adelante. Entonces, ajá. Y vamos aquí a un punto que quiero pues también darle un énfasis y es el tejido. Algo maravilloso que se logra ver en la comunidad, en todas estas personas de la comunidad NASA, es la importancia del tejido. Y aquí voy a evocar justamente cómo desde su cosmovisión de nuevo el tejer, ¿no? ¿Qué significa? Tejer es impregnar, grabar una idea, un pensamiento sobre algo. La palabra Umya se relaciona con la palabra Uma, el primer ser femenino moldeado por el abuelo, compañera de Tai, sol, también de cuerpo, caliente, que al momento, de buscar a su padre el trueno, se desprendió y cayó a otro espacio y se volvió Yu, agua. Entonces esta mujer es la mujer tejedora de la vida, porque cuando se fecunda teje la vida en su vientre, y en este vientre hay agua para que la gente genere y se multiplique. Uma es el ser femenino, nuestra abuela que permitió reproducir la vida, las especies. Cuando se teje, se hace memoria, se desarrolla pensamiento, saber, conocimiento y se arma un cuerpo. Por eso cuando se teje una mochila, es hacer memoria del origen de la vida y representar el útero de la abuela Uma. Y entonces en estas mochilas, no sé si las están mostrando, ¿sí? Cada comunidad escogió una mochila representativa de su comunidad. Quise traerlas aquí porque hicimos algo simbólico el día en que todo el gobierno venía a una de las comunidades del pueblo Nasa y íbamos a presentarles nuestro plan de acción de reconversión económica para el fortalecimiento de la cultura del pueblo Nasa. Y allí todo el salón estaba rodeado de mochilas. Esas mochilas las tejieron durante todo el proceso que estuvimos acompañando, mamitas, pero también hombres, porque este pueblo Nasa desde chiquitos
el 90% de su población sabe tejer y han dejado perder esa práctica justamente porque la coca pues les da más rápidamente dinero, eh, pero logramos que comenzaran a apostarle de nuevo a esa cultura, a ese recuperar su saber. Todos saben, no había que enseñarles a tejer nada. Y allí comenzaron a generar a recuperar de nuevo esa memoria y esa identidad del pueblo nazo a través del tejido. Obviamente no tejen solo mochilas, chumbes, sombreros, hamacas, bueno, pero la resignificación con la mochila justamente era eso, ¿no? Es la cosecha de todo lo que se estuvo sembrando en el proceso de la sentencia 370, es el nido, es la vida, es ahí lo fértil que se está queriendo producir, y cada mochila significaba eso para cada una de las comunidades. Entonces, ahí donde se ven colgadas, esa fue la reunión con gobierno. Estamos hablando del Ministerio de Defensa, del Ministerio del Interior, del Ministerio de Justicia, de la gobernación, de las alcaldías, bueno, las personas que estaban llamadas a hacer presencia como gobierno en, en esta sentencia. Y allí se les dijo, estas son las agresiones. No es cierto que no hizo nada el ejército, acá están enumeradas, especificadas a nivel de todo lo físico, lo espiritual, a nivel de la salud, que se integral a nivel de animales, vegetación y personas que se vieron afectadas. Y aquí está nuestra propuesta de economía propia, de economía solidaria, popular y de reconversión ante los cultivos de uso ilícito que se volvió el sustento económico de estas poblaciones. Entonces se hizo ese ejercicio propositivo, de denuncia por supuesto, pero propositivo, que hacía pues que el gobierno también nos manifestara su sorpresa, porque normalmente en estos escenarios pues hay mucha denuncia, ¿cierto? Mucha protesta, mucha queja que es legítima, por supuesto, pero muy pocas veces alcanza el tiempo para generar una propuesta sólida, estructurada, viable, y pues se logró hacer con mucho trabajo de muchas manos, de muchos corazones y siempre acompañados pues de esa ritualidad. Cada vez que había que escribir hay que hacer el ritual, cada vez que había que presentarlo a las autoridades había que hacer ritual, luego también después. Y siento ya desde la experiencia personal y ya terminando los 5 minutos que me quedan, eh, que sin esa ritualidad, sin ese acompañamiento de cuido, de sentirse abrazado y abrigado por la hoja de coca que te acompaña, que te muestra, que te ayuda a aliviar, y todo el resto de plantas que son emblemáticas para ellos, están en su territorio, las conocen, saben qué producen, y esa contención además de grupo, porque estamos hablando de 50, 100 personas a veces, todas en línea, aguantando, resistiendo, acompañándose. Sin eso no podría ser posible generar proyectos o planes de acción o planes de vida, o propuestas muy sólidas y muy claras, eh, que respondan realmente a lo que las comunidades están necesitando y están esperando, pues ser parte también activa, no solo esperar a que traigan todo, sino nosotros somos capaces porque tenemos esa memoria de recolectores, de agricultores, de pescadores, ¿no? De cazadores, pero también de transformadores. Entonces hoy en día una de las comunidades en Puerto Caicedo, por ejemplo, es emblemática porque logró, gracias a que uno de los NASA es ingeniero químico, eh, transformar la hoja de coca en un abono orgánico muy bueno, que ya se está distribuyendo en circuitos cortos de comercialización. Se están haciendo también muchos más tejidos. Comenzaron los hombres a apostarle también a tejer entre todos de nuevo mochilas, sombreros con la materia vegetal pues que hay en el territorio, y también a aprender a transformar la hoja de coca en medicina a nivel cosmético, por ejemplo, o a nivel de bebidas.
a nivel de harinas. Entonces, o apostarle también a los sistemas sintrópicos, ¿no? Regenerativos, porque pues la idea no es solo buscar cómo transformar esa hoja, sino también cómo regenerar el suelo que sufrió tanto por esos monocultivos de coca y pues, el uso agroindustrial que se le da. Entonces hay apuestas de sembrar sistemas sintrópicos donde hay bosques comestibles, donde se recuperan las semillas nativas de los árboles frutales, los maderables, y que se vuelvan de nuevo autónomos en esa posibilidad de tener en su chagra, en su cenaza, esa comida para ellos, y también todos los insumos biológicos que se necesitan para sostener una chagra de manera agroecológica, por ejemplo. Entonces allí quería terminar con eso diciendo que pues está a disposición ese plan de acción, porque es una muestra de que con mucha claridad y respetando la cosmovisión del pueblo Nasa se logra hacer planes de acción, estrategias, lineamientos estratégicos, acciones puntuales, de manera que de alguna forma le hacemos el trabajo al gobierno, que a veces es preferible hacerlo así, pero sabemos que está bien hecho y que es realmente coherente con el territorio y con las comunidades. Eso fue lo que más sorprendió al gobierno, porque pues se fue con un plan de acción que jamás se habían imaginado que podría funcionar y que sale justamente de las organizaciones de base y específicamente de estas comunidades NASA. Estamos hablando, pues quería un poco hablar también de que estamos hablando más o menos de 20.000 hectáreas de cultivos de coca, que aún algunos siguen haciendo pues el negocio, pero bastantes ya en ese propósito de reconversión. Muchos jóvenes NASA apostándole a este tipo de reconversión. Y, y también pues que son más o menos unos ya casi 4.500 NASAs en el Putumayo, ¿no? Sabemos que la mayor población es en el Cauca, que es un departamento limítrofe del Putumayo, pero sin duda pues hay una población importante del pueblo NASA en el Putumayo. Quiero terminar entonces evocando unas últimas palabras que mencionan los NASA cuando ellos hablan del mandato cosmoambiental. Así lo llaman en su apuesta de estar en la naturaleza. Y dicen, el pueblo NASA protege y protegerá el cosmoambiente de otros factores que la afectan. El pueblo NASA, por la ley de origen, defenderá, la respetará y la amará hasta mientras no se apague el sol. El mandato cosmoambiental se manejará de acuerdo a la ley de origen. El pueblo NASA en su mandato cosmoambiental está en la defensa de nuestra naturaleza para beneficio del pueblo y pervivir en el tiempo. Los minerales son seres vivientes como la piedra, el agua, entre otros. Los NASA, a pesar de las normas del Estado, siempre seguiremos siendo los dueños del suelo y del subsuelo. El pueblo NASA por naturaleza cuida y protege la fauna, flora y evitará el exterminio de quienes atentan con la misma. Esos mandatos, de nuevo, desde el sueño, desde el despertar en el sueño, las autoridades espirituales lo han mandatado a todas las comunidades del pueblo NASA, y es una de las banderas, pues los pilares, desde lo físico, lo cosmogónico, lo espiritual y lo cultural, que hacen pues que el pueblo siga existiendo, resistiendo en muchos de los casos y apostándole a nuevas formas de reconversión económica y cultural que sean soberanas, saludables y sostenibles para ellos y para el territorio. Muchas gracias. Muchas gracias, Natalie. Muchas gracias por tu excelente presentación. Te invito a que te quedes porque más rato hacemos todas las preguntas y entramos en el conversatorio todos de una, ¿vale? Entonces procedo a presentar a Pedro Musalem. Pedro es médico cirujano de la Universidad de Santiago de Chile, con magíster en salud pública de la Universidad de Chile. Es doctor en antropología social de la Universidad Federal de Santa Catarina de Florianópolis, Brasil. Investigador asociado al Instituto Brasil Plural,
Ha trabajado por 20 años con comunidades indígenas, plantas maestras, chamanismo y política, así como en el uso terapéutico de sustancias psicoactivas en contextos clínicos. Muchas gracias por estar aquí, Pedro. Adelante, bienvenido. Estás muteado. Ya, ahí está. Gracias por la invitación. No Voy estamos viendo a... tu pantalla, Pedro, por si acaso. No, La déjame compartiste en algún ver, momento, pero la dejaste de compartir. Ahora la estás compartiendo. pero me están viendo, claro, ya, bien. A ver, Ahora ven, ¿no? sí, La ahora vemos. pantalla y ahora Ahora ven, vemos. qué bueno. Ahí estamos. Dale, Pedro, bacán. Entonces, ya, eh, entonces, agradezco mucho la invitación. La verdad que yo tendría probablemente mucho más que aportar hablando de ayahuasca o de cannabis o incluso de hongos psilocibes, que son eh, drogas que he utilizado mucho más yo mismo y eh, con pacientes también, sobre todo la cannabis y los hongos, con mis propios pacientes. En mi consulta privada acá en Santiago de Chile, eh, actualmente mi principal forma de trabajo tiene que ver con la administración de hospitales públicos como médico salubrista, pero mantengo un nivel de clínica y de contacto con personas que buscan orientación para tratamientos con cannabis sativa y con psilocibe. Y desde el 2016, con un grupo de colegas acá en Chile, venimos eh, eh, trabajando con esas plantas y con sus derivados. Y la verdad es que en el caso de la cannabis ha sido interesante ver lo rápido que se ha movido el cambio legal en Chile. Entonces eso a mí me da esperanza de que en los próximos 10 años sería quizá posible ver un cambio similar con la coca, ¿no? Ese para mí sería el objetivo de estos encuentros, de lo que yo me alegro de estar, de haber sido considerado y felicito a los organizadores y a los otros ponentes que han estado antes de mí. Eh, eh, Estamos acá formando una red, yo creo, y el potencial es que podamos hacer activismo en los años que vienen, porque lo que hay que liberar aquí es el comercio, yo creo, de la hoja de coca a nivel latinoamericano. Y yo, como les decía, no me lo hubiera creído antes, pero es que del 2016 hasta ahora hemos logrado que, al menos con receta médica, la planta de cannabis sea legal, incluso cultivado en las casas de los propios pacientes, ¿no? Y eso está amparado por la ley. Entonces, vamos a ver, la coca es un mundo que tiene sus propias complejidades y ahí yo contaré mis encuentros con la coca, eh, que ciertamente son menos ricos que con las otras plantas, en la cantidad de datos que yo le puedo aportar aquí a los otros ponentes, ¿no? Al público en general. Pero vamos allá. Lo que yo quiero destacar de la coca, primero que nada, es la leyenda de la coca, ¿no? La leyenda del origen de la coca. La leyenda de la coca es, primero que nada, para mí, el título del libro escrito por un amigo mío, un psiquiatra paceño, Jorge Hurtado, Gumucio, que falleció, se lo llevó esta arma biológica, creo yo, en mi humilde opinión, que fue el COVID, ¿no? Yo sé que Jorge probablemente pensaba lo mismo.
del COVID. Eh, Se lo llevó el COVID, pero él siguió trabajando hasta el final. Y acá lo que tenemos es un fragmento de uno de los primeros productos de su intento por industrializar la hoja de coca en Bolivia a principios de la década de 1980. Después vamos a ver la etiqueta completa, pero aquí alude en esta parte de la etiqueta a lo que después fue un libro de él, que es la leyenda de la coca, es el nombre del libro, y tiene que ver con el, el- con el origen, ¿no? Indígena, mestizo en realidad. Y aquí hay un primer punto, que es yo voy a abogar por un concepto mestizo, una relación mestiza eh, con las plantas y con la coca. Esta leyenda es de raigambre fuertemente indígena, fue acuñada en 1929 en Bolivia y tiene varias versiones, probablemente es bastante más antigua, pero ya habla de una situación de explotación y de encuentro con el hombre blanco. Les voy a leer cómo la redactó en su propia versión poética, cortito, Jorge. El sol, Inti, entrega las hojas de coca a su pueblo, es un fragmento, y le dice, guarden con amor estas hojas y cuando sientan dolor en su corazón, hambre en su carne y oscuridad en su mente, llévenlas a su boca y extraigan con dulzura su espíritu, que es parte del mío, obtendrán amor para su dolor, alimento para su cuerpo y luz para su mente, dice. Y observen el baile de las hojas en el viento y tendrán el oráculo que orientará sus vidas. Pero si el verdugo llegado del norte, el conquistador blanco, el buscador de oro, la toca, solo encontrará en ella veneno para su cuerpo y locura para su mente. Entonces, a partir de esta propuesta poética con que abre el libro La leyenda de la coca, yo también le doy inicio a mi presentación. Eh, Estas imágenes que puse como para hacer un diálogo con imágenes rápidamente, ¿no? Yo trabajé en el Putumayo con el pueblo Siona y estaba pensando ahí que los yajeseros Siona, los taitas Siona, había algunos que tenían discípulos NASA, seguidores NASA. Estaba pensando en lo que hablaba Natalie. Y claro, el chamanismo NASA parece que es con hojas de coca y tema para justamente para el Taita Siona que tenía un seguidor NASA, que tomaban yagé. Y es interesante cómo hay pueblos indígenas entonces en el mismo río Putumayo que valorizan el yagé y otros río abajo, en este caso los huitotos, los muruy, que están aquí en las portadas de estos libros, que valorizan la coca, ¿no? El mambiadero, lo, lo que habló, lo que habló un profesor de la Nacional en la primera, de la Nacional de Colombia eh, en la primera sesión, en el primer encuentro de esta serie. Y entonces, en 1987, Michael Towsig, un antropólogo australiano, publica un estudio sobre el terror y la cura, eh, un libro muy recomendable. La primera mitad del libro habla sobre el holocausto cauchero, ¿no? Sobre el imperio de la Casa Arana. Ahí tenemos representado en la mitad del cuadro a Julio César Arana, entre el año, entre esos años, entre fines del siglo XIX y 1912, hubo un holocausto cauchero en que murieron decenas de miles de indios, de la gente del centro, ¿no? Del Bajo Putumayo, río abajo. Y la segunda parte del libro
habla del, del chamanismo alrededor de Mocoa, de Sibundoy, del chamanismo con Yagé, y muestra cómo en el fondo los caucheros, los patrones caucheros, para legitimar el holocausto, el genocidio que cometieron contra la gente del centro, eh, recurrieron a temas, a construir al otro, al indígena, como un salvaje, ¿no? Como un hombre salvaje, un caníbal, alguien que tenía que ser civilizado. Y realmente lo que muestra el libro azul de Casement que está ahí, que es un informe del año 1912 también, porque hubo rumores y como Julio César Arana en el fondo era un empresario peruano, pero transaba valores en Londres con su empresa. Los mismos ingleses mandaron a este irlandés, a Roger Casement, a investigar las atrocidades del Putumayo y finalmente los mismos ingleses colgaron a Casement porque era un patriota irlandés. Se iniciaron algunos juicios, pero nunca los, int- quedó todo cortado por la Primera Guerra Mundial y Julio César Arana eh, pues se transformó en senador peruano y terminó su vida muy bien, ¿no? Y el antropólogo que les cuento, Michael Taussig, usa este informe en la primera mitad del libro y muestra este salvajismo del hombre blanco. Y después en la segunda parte, cuando habla del yagé, eh, muestra cómo los chamanes yajeseros fueron capaces de darse cuenta de que había calado hondo esta imagen del terror, ¿no? Del canibalismo, del salvajismo en el indígena y usan para curar a sus propios clientes y pacientes mestizos y blancos, usan esta imagen y es prevalente entre los blancos del salvajismo de los indios. Y ellos mismos se ponen como mediadores entre sus pacientes civilizados y lo que hay en el fondo de la selva, ¿no? Que es el secreto del salvajismo, que en este caso para los yajiceros, la manipulación que los yajiceros hacen de la imaginación de sus pacientes blancos, es esta capacidad de conectar con la ferocidad y transformarse en animales. Es muy bonito el argumento que hace y justamente tiene que ver con el terror y la cura. Ahí está el autor en Sibundoy con un Kamsá. eh, Aquí en el mapa se muestra la zona del Putumayo donde ocurren las atrocidades río abajo. El río nace por ahí en Sibundoy, ¿no? En las montañas, en los Andes, donde están los Ingas y los Kamsá, que son pueblos andinos, pero que no utilizan la hoja de coca, utilizan el yagé, junto con los pueblos de la selva baja, del pie de monte. Y río abajo está esta gente del centro, por el Putumayo, que que usan el mambeadero, ¿no? Que es lo que se analizó en la primera, el mambeadero. Lo- los chamanes sionas con los que yo estuve, algunos se burlaban de las costumbres de lo en confianza, ¿no? Porque son todos indígenas y luchan como un movimiento nacional y se dan la mano. Pero en confianza ellos decían, bueno, están todo el día ahí copiando, les chorrea un hilito verde, no comen. Un poco un etnocentrismo que siempre tienen los pueblos indígenas, ¿m? En encontrar su medicina y su costumbre como la conexión con Dios, que en el fondo
también creo que es lo que cuenta Jorge ahí en la adaptación de la leyenda de la coca, porque es el sol el que le entrega la hoja de la coca al sufriente, ¿no? A la izquierda abajo, en el fondo, a la derecha, en el círculo, está Walter Benjamin en Ibiza, eh, cuando hizo experimentos para hacer una fenomenología del hachís. Ujú. Se apoya mucho Michael Kautsik en las ideas de Walter Benjamin, en esta idea de que el pasado en realidad no existe sino en el presente y es un, o existe en la medida en que nosotros lo convocamos en el presente para luchar por nuestra liberación y hacernos dignos de la lucha que dieron los muertos que están irredentos, ¿no? Y esta idea tiene que ver con los muertos del holocausto cauchero también. ¿Cómo traemos entonces esa historia para las luchas del momento presente? Yo creo que hablar de los indígenas tiene que actualmente representa una oportunidad para nosotros porque nos permite argumentar políticamente para liberarnos nosotros, junto con ellos también, ciertamente, pero nosotros. Después, en el año 2004, el mismo autor, que es un amante de Colombia, publica Mi Museo de la Cocaína. Se los recomiendo mucho también, ya hace ahí una analogía entre el oro, del Museo del Oro, ahí está el poporo, ¿no? Que era para el poporo de oro. El poporo es una vasija para tener las cales con las que potencian la hoja de coca los pueblos de la Sierra Norte, en Santa Marta, ¿no? Eh, um, Junto al Caribe. Y, y ahí ustedes pueden ver la belleza y la magnificencia del oro aliado con la coca, ¿no? Y entonces Cáusica hace ahí un juego, una analogía, y habla del oro y de la coca en la actualidad. Entonces ahí está representada una persona negra recogiendo pepitas de oro de un río, de un río. Acá tenemos en el mapa los cultivos de coca en Colombia, los cultivos, la cantidad de hectáreas, la producción fluctúa, va y vuelve, pero históricamente es así, y cuando disminuye en Colombia, aumenta en Perú o en Bolivia, y proporcionalmente, pero circula, Ecuador por ahí un poco también, y alimentan el mercado global no solo de la hoja de coca, sino que de la cocaína, pero ustedes pueden ver en color oscuro las áreas donde los cultivos nunca permanecen siempre, y esa frontera entre Colombia y Ecuador es el río Putumayo. Es el trazado del río Putumayo donde están eh, las comunidades nasas que estaba hablando Natalie, los sionas con los que yo trabajé. Entonces ellos desde los 80 también tienen una relación muy fuerte con la coca, que igual como sucede en el Chapare boliviano, es una economía campesina de sobrevivencia. Y los mismos jóvenes sionas que aprendían el yagé también eran raspachines, porque era la raspachín el que saca hojas para venderla, y ahí en esa zona en el Putumayo las compran las guerrillas, las FARC, los distintos bloques. Ahora que las FARC se desarmaron, los bloques que quedaron ahí autónomos siguen funcionando, siguen haciendo funcionar una economía ilegal de la coca y de la cocaína, y esos cultivos son parte de ese comercio. Por supuesto, los que menos ganan son los cultivadores. Los cultivadores, y tienen todo el problema de la aspersión, del glisofato, etcétera. Y no usan la hoja de coca como, por lo menos los pueblos
tradicionales del Putumayo, ¿no? No los más antiguos. Bueno, aquí está William Burroughs, que vino a Latinoamérica a buscar el yagé. Tiene comentarios muy interesantes también William Burroughs sobre la cocaína. También es un autor de referencia para el antropólogo que les mostré en la anterior. Aquí no sé cómo iré con el tiempo, si alguien me hace una seña, porque perdí ¿Cómo vamos, Eugenio, con el tiempo? Vamos bien, dale nomás. ¿Pero qué significa Yo creo que eso? deben quedar unos 15 minutos, 10 minutos, no tengo idea en Ah, verdad. ya, perfecto, bueno. Bueno, aquí entonces está Tim Plowman, acá está en color, ¿no? Es un botánico de Harvard, alumnos de Schultes, junto con Wade Davis. Este libro de Wade Davis también se los recomiendo. Ahí están cuando joven Wade Davis. Aquí está ya de viejo. Parece que con un muy buen mambe ahí en ese frasco de vidrio. Ellos mapearon la planta de la coca en la Amazonia. Eran alumnos de Schultes, que ya lo conocerá porque ahí está con unos indios en Sibundoy, uno de los coautores de ese libro famoso, Las plantas de los dioses. Pero el trabajo de Plowman, sobre todo, es muy importante desde los 70 en Harvard. Empezaron a demostrar ya con evidencia científica lo que decían los indígenas, ¿no? De que la coca es un superalimento, de que es un alimento divino, etcétera, ¿no? Las propiedades nutricionales, por ejemplo, en ese paper que está ahí. Y ahora nos vamos a la historia de Jorge, que fue el cofundador y asesor científico del ADEP Coca, y ahí cuenta la historia un poquito, ¿no? Hizo los primeros intentos de industrializar la hoja en, eh, en Bolivia, y este fue uno de los primeros productos, un licor de coca. Ujú. Y la propuesta de Jorge era como científica, un médico, psiquiatra, pero que muestra cómo a través de la Cuyicu era posible rehabilitar adictos a la cocaína. ¿Ya? Aquí está Jorge en sus últimos tiempos en Cocahuasi, que es la Casa de la Coca, un centro demostrativo en los Yungas. Y en el libro que yo les contaba, La leyenda de la coca, él compara. Claro, esto no es del libro, ¿ah? Pero en el libro compara justamente las diversas formas de absorción, la fumada, la inhalada, la tópica y el mascado o infusión oral. O sea, las hojas y el clorhidrato. Y hace un muy buen argumento alrededor de eso, porque tampoco va a satanizar el clorhidrato, ¿no? Y eso a mí me parece algo bien importante y bien atractivo. Lo que pasa es que el clorhidrato es muy difícil de usar porque para que tenga algún rendimiento, por ejemplo, contra la depresión, tiene que ser en dosis muy bajas y es muy difícil mantener unas dosis bajas, y en realidad la conclusión es que la forma más inteligente y más saludable es utilizar las hojas de coca. Pero el clorhidrato mismo, yo también razono, ya está inventado, ya está creado, ya hay que hacer algo con el clorhidrato. Y es interesante distinguirlo, ¿no? Como molécula del estimulante que está en la propia hoja de coca, eh, eh, que no es lo mismo. Acá también va a contar la historia del Gero Vital, ¿no? De la procaína. Yo estaba viendo que todavía venden
aunque aparece como agotado, pero hasta hace poco, o en realidad está agotado y uno lo puede encontrar por ahí. Acá en Chile mismo, un producto con procaína, que en realidad es una cocaína, pero son notables los hallazgos en torno a la procaína desde los años 50 en adelante y hasta los 90. Después se ha ido descontinuando su uso, pero es un es como un tratamiento para la tercera edad, ¿no? Es un antienvejecimiento, por decir así. Y tiene efectos sobre el estado de ánimo, y sobre el nivel de energía, y sobre los dolores físicos, articulares de los ancianos, de la gente en tercera edad. Entonces, una especie de cocaína sintética perfectamente legal. Se puede encontrar en estos productos, acá en Chile por lo menos se llama Infor, y contiene procaína. Hay que meterse a investigar. Ahí está Jorge trabajando en Cocahuasi, en la localidad de Cedro Mayos, y desde los 80 fue asesor científico y de las comunidades en el fondo de los yungas, ¿no? De los yungas, buscando que tuvieran una salida comercial digna. Los yungas son la zona de cultivo tradicional de coca en Bolivia. Paradójicamente, la Ley General de la Coca del 2017 del gobierno cocalero se transformó en un problema y acentuó un conflicto que ya existía entre los cocaleros de Cochabamba y los cocaleros de La Paz, ¿ya? Donde la mayor parte de la coca que se produce en el Chapare, en Cochabamba, va para producir clorhidrato de cocaína. Pero Evo Morales era de allá y favoreció su base electoral. Y la historia de Jorge es, él fue asesor de Evo Morales también. Cuando Evo Morales era un líder cocalero en los 80, Jorge lo llevó a Europa y lo presentó allá a las ONG holandesas que trabajaban con estos temas de liberar la hoja de coca. Y Jorge, cuando Evo Morales llega al poder, tenía esperanza en que iban a llevar adelante un programa de industrialización de la hoja de coca en Bolivia, que incluía derivados también de laboratorio, estudiar las moléculas, patentarlas, ¿por qué no? No solo pasta de dientes, dulces, licores, sino industrializar la hoja de coca en forma. Y al parecer Evo Morales traicionó el proyecto, mantuvo el narcotráfico, favoreció a los cocaleros de Cochabamba, del Chapare, y en desmedro de los yungas que nunca habían o prácticamente producido cocaína, sino que producían esta hoja más pequeñita y más dulce, ideal para el consumo, en que se produce ahí una verdadera guerra, ¿no? Entre los gremios. Y a mí me tocó la última vez que estuve con Jorge participar y marchar por ADEP Coca, ¿no? Que es el establecimiento de los cocaleros de los yungas para vender hoja de coca legalmente en La Paz. As- Así como los del Chapare tienen un local similar en Cochabamba. Pero se produce una disputa por el control de ADEPCOCA, porque el gobierno, y el gobierno actual también, aunque Luis Arce está peleado con Evo Morales, mantiene esa fidelidad que también tenía Evo Morales con los cocaleros del Chapare y persiguen a los cocaleros de los Yungas. Ujú.
Es una historia así que probablemente alguien que viva en Bolivia podrá contarla mucho mejor que yo, ¿ya? Pero a mí me parece muy interesante esta dimensión política y la necesidad de hacernos cargo no solo de la hoja, sino también de la cocaína, porque es inseparable, pero yo creo que el primer paso es legalizar la hoja de coca, sin duda alguna. Ellos fueron la primera, Honorato Ato y Jorge fueron parte de la primera directiva de ADEPCOCA en 1983, cuando la crearon. Ahí me estaban enseñando a sembrar en Cocahuasi. Bueno, el libro, La leyenda de la coca, ya se los recomendé. No sé si hay versión en PDF. Roxana Miranda, que es colega médico y compañera de Jorge, está hoy día acá en el público, va a hablar en los comentarios al final. Tal vez ella tenga alguna versión del libro en PDF, yo no la encontré y la podemos subir a la biblioteca. ¿Cómo vamos con el tiempo, Eugenio? Ya estamos bien cerca, como unos 5 Ya, minutitos, Pedro. perfecto. Invitarlos entonces porque el libro no solo trae su versión personal de la leyenda de la coca y su mirada sobre el valor cultural de la hoja en Bolivia, o una descripción política de lo que es el Club de la Cocaína Legal, la Coca-Cola, y, sino que además trae todas sus observaciones clínicas, fenomenológicas de los pacientes, de los que consumen clorhidrato, no se destruyen la vida a sí mismos, de los que, de los que sí se la destruyen consumiendo clorhidrato, de todo el proceso, de los pacientes que consumen acuyicu, que acuyican, que consumen la hoja y logran salir de su adicción al clorhidrato gracias al uso de los derivados de la hoja que él mismo desarrolló hacia los años 90 y 2000 en una empresa familiar, como estos ajayos que aparecen acá, que son unos dulces de coca con una muy buena concentración. Y yo reitero la pregunta con que partí, es cómo nosotros podemos abrir rutas comerciales en Latinoamérica, sobre todo para países como Chile, donde no tenemos la suerte de producir la planta misma, pero tenemos los mejores vecinos para conseguir de primera fuente este tipo de productos. Yo lo veo completamente posible. Bien, eh, es un poco un salto abrupto, quizás en los comentarios puedo conectar las dos mitades de la presentación. Bien, gracias. Muchísimas gracias, Pedro. Muchísimas gracias, Natalie, por estas presentaciones. Em, Estamos muy contentos acá de haberlos escuchado.